Bienvenidos al programa de expertos en e-learning de la Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica. Módulo 9, Educación con soporte virtual. Mi nombre es Ernesto Santillán. El objetivo de la presente exposición es cómo generarías un proyecto e-learning entre tu clase presencial y tu aula virtual. El e-learning es una combinación que se viene dando entre las clases presenciales que normalmente se vienen desarrollando dentro de un aula y el uso de las herramientas web 2.0 y el uso en las aulas virtuales. Para el efecto vamos a desarrollar la aplicación de un proyecto e-learning en la asignatura de sistemas hidráulicos y neumáticos, en lo que tiene que ver en la unidad de elementos de los sistemas hidráulicos y neumáticos. La integración dentro de una aula virtual con la educación presencial, se tiene que tener en consideración los dos aspectos que normalmente vienen desarrollándose dentro del e-learning. En el uno son las actividades que se realizan netamente presenciales, en las cuales pues el docente se encarga de, en el caso, establecer los lineamientos generales de la materia. En este caso, si estamos hablando de sistemas hidráulicos y neumáticos, al hablar sobre los diferentes elementos, pues se va a desarrollar o se desarrollan las temáticas teóricas respecto a cada uno de los elementos que están constituidos dentro de un sistema hidráulico y neumático. También actividades que se ven complementadas con el uso del aula virtual, pues en las cuales nosotros se puede agregar el uso de herramientas virtuales para poder fortalecer los conocimientos y las partes teóricas que se emprenden dentro de la materia respectiva. Tanto en las clases presenciales como en las clases del aula virtual, nosotros tenemos que tener en consideración los contenidos, los contenidos de la materia, las estrategias que tenemos que desarrollar para poder cumplir con los contenidos, las actividades que vamos a implementar durante el desarrollo de las estrategias para poder llegar a cumplir con los objetivos que necesitamos que los estudiantes puedan desarrollar. Y a la vez para el efecto utilizamos diferentes recursos tecnológicos que nos permiten, en este caso, la utilización de las plataformas virtual para poder generar conocimientos en los estudiantes. Y por último tendríamos lo que tiene que ver con la evaluación. Para el efecto dentro de la materia, pues lo que estábamos mencionando era los elementos de los sistemas hidráulicos y neumáticos, pues vamos a desarrollar como contenidos lo que son los depósitos y tanques, tuberías y conductos hidráulicos y neumáticos, los tipos de bombas hidráulicas que existen, las válvulas de control y distribución que se utilizan dentro de los sistemas hidráulicos y neumáticos, los tipos de actuadores hidráulicos y neumáticos. Como estrategias para poder desarrollar estos contenidos, pues vamos a realizar mediante actividades de tipo motivacional, tanto en la parte presencial como en la parte virtual, que es en donde vamos a desarrollar el método PASIE para poder trabajar con los estudiantes en el desarrollo de las diferentes actividades, dentro de las cuales pues podríamos considerar exposiciones de tipo grupal, elaboración de resúmenes de lecturas dirigidas, elaboración de informes utilizando organizadores gráficos, lluvias de ideas, etcétera. Actividades que se los puede desarrollar tanto en la parte presencial como en la parte virtual. Para el efecto vamos a utilizar recursos de carácter digital, en este caso documentos digitales, material de tipo audiovisual, textos, guías o libros que se encuentran dentro de la bibliografía, elementos reales, es decir, componentes que tenemos en laboratorio, la utilización de catálogos técnicos, manuales, etcétera. Y por último tendríamos lo que tiene que ver con la evaluación, mediante, en este caso, exposiciones, cuestionarios, resolución de casos, la elaboración de un producto de la unidad y por último una prueba de fin de unidad. Dentro de la parte
del aula virtual, pues vamos a utilizar el método PASIE. En el caso nosotros pues vamos a tener la utilización del el bloque cero, en el cual pues obviamente nosotros vamos a generar lo que son las novedades, un espacio de colaboración técnica, una rúbrica de evaluación para poder tener claro el cómo se va a desarrollar la clase como tal, ¿no? Y por último tendríamos que desarrollar ya la metodología en sí, es decir, la utilización en este caso de un bloque académico en los cuales nosotros vamos a exponer las características del aula, en este caso las características del sistema, las actividades diferentes que van a realizar los estudiantes mediante la actividad de rebote, de construcción y de evaluación como tal. Para el efecto, en el caso vamos a hacer la observación de un video de un circuito hidráulico. Vamos a hacer que los estudiantes puedan generar un chat un foro, perdón, en el cual generen las impresiones del video que han logrado captar los conocimientos del uso, en este caso, de los diferentes elementos de un sistema hidráulico y neumáticos. Y por último se realizará una evaluación de carácter presencial con la información obtenida por los estudiantes. Muchísimas gracias.